Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Tardígrado, el hereje, el blasfemo, y este es mi tercer video. Como decía en el anterior, me estoy refiriendo a 5 intelectuales nacionales que han influido, algunos más, otros menos, en el quehacer del país. Lo sé. Hay otros tal vez más importantes, pero no tan mediáticos como los que aquí estoy tratando. Además, por algo o alguien hay que empezar. De quien me toca hablar hoy es quizá el más presente en entrevistas. Me refiero a Gabriel Salazar. Es quizás también el más militante, intransigente, en el que subyace una consigna ideológica clara y radical, revolucionaria y, por qué no decirlo, marxista, aunque él mismo en una entrevista hace años dijo que se había distanciado de tal influencia. Pero se huele ello. Como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan, y esto es aplicable a su caso perfectamente. No quiero referirme a sus libros como Su historia de Chile, La insoportable levedad de la clase política chilena, Mercaderes, empresarios y capitalistas, etc., pues son libros contundentes que despacharlos en un video de 12 minutos más o menos es, creo, irresponsable. Me centraré en un par de ideas, en uno de menor envergadura, y de ahí haré una crítica a su pensamiento en ser niño guacho en la historia de Chile del 2006. ¿Por qué esto? Pues bien, ya lo dije. Primero, porque es un trabajo más ínfimo en proporción, lo que hace que me pueda referir con menos dificultad. Y segundo, es un libro que es usado en la bibliografía de las escuelas secundarias del país. Ha sido incluido por el Ministerio de Educación mismo justo en el preciso momento cuando a los chicos es posible lavarles el cerebro y dejarlos acríticos como lo son hoy en día en la espeluznante y altamente ideologizada educación chilena. Cierto que Salazar es responsable intelectualmente, lo que hace que sea un adversario de peso y eso se agradece. Por ejemplo, su libro ya mencionado, Mercaderes, Empresarios y Capitalistas, es una gran fuente de información coherente, sistematizada, algo que se echa de menos hoy por hoy. Un trabajo de altura y de peso. Bravo por él. Que uno no esté de acuerdo con ciertos lineamientos sesgados y conclusiones parciales es otra cosa. Cada cual es libre, y esperamos que en el futuro sigamos siéndolo, para llevar su obra al puerto que quiera. Pero el profesor Salazar, como buen militante, revolucionario, agitador, marxista, al fin y al cabo, cuenta el cuento en un 50%. Calla cuando le conviene y oculta bajo la alfombra todo aquello que puede echar por tierra lo que expone. Por ello, sus libros no son para conocer la historia propiamente tal, sino para hacer agitación con un fin revolucionario que coquetea con ese del partido único, por muy que él hable de sociedad civil, cabildo, soberanía popular, de liberación popular, comunal, etc. Por ello también jamás el profesor citará datos, notas, que expongan lo contrario a lo que afirma, sino que al revés estarán ahí para reafirmar sus ideas muy parciales y tendenciosas. Es que don Gabriel investiga con una idea preconcebida, ya distorsionada o parcial en su mente y busca los datos no para acercarse en lo posible a una verdad, sea cual sea, sino para confirmar lo que él ya confirmó desde hace mucho, incluso antes de empezar su investigación en tal o cual área. Entiéndase, tal vez sea el modo de operar de las llamadas ciencias sociales. Me refiero que cada cual en materia de investigación tenga el gusto de hacer lo que le venga en gana. Pero por ello estoy aquí hoy, para mostrar la otra cara de la moneda, esa que falta y se echa de menos al leer sus libros y que muchas veces tira por el suelo lo que expone. Con Salazar podemos decir bienvenidos a la ideología ilustrada, a la historia parcial, torcida para un fin perverso. Entremos en materia. En Ser niño guacho en la historia de Chile, un peón llamado Matías Vega, dice la investigación de Salazar, vendría a ejemplificar más o menos el modo de operar común de aquellos padres irresponsables que abandonaban a sus esposas con una prole numerosa allá por el año 1847. Cierto que los Matías Vega abundaban por entonces, pero hablamos del 1800. Se entenderá que por razones de tiempo no puedo desmentir ciertas partes del libro que son arbitrarias. Eso sí, me detendré en las estadísticas expuestas en el libro mismo y que muestran la cantidad de huérfanos en aumento desde el siglo XIX, época donde comienza la investigación del profesor. Ahora bien,
El académico no menciona la curva que disminuye en el siglo XX. Lo mismo ocurre con la desnutrición que según el INE cae notablemente en el siglo pasado. En ello el académico calla sospechosamente. Dejo a quien me escucha el porqué de esto. Insinuó lo del siglo anterior, pues el profesor maquiavélico magistralmente pasa del siglo XIX al XX sin matices, sin salvedades, sin la más miserable y mínima comparación entre tan de semejantes siglos. Aquí cae la máscara de don Gabriel dejando su faz al descubierto. El uso de la historia para apelar a la emoción, para acumular rabia, resentimiento, irracionalidad en generaciones con claro propósito revolucionario. Pero continuó. Los huérfanos lanzados a la calle no han sido propios de Chile, sino una constante en todas las sociedades. En los mayas, ser huérfano era sinónimo de esclavitud y no les iba muy bien económicamente en la sociedad inca. Y tal práctica hoy sigue otro semblante, pero de igual forma continúa. Sin embargo, nos quiere hacer pensar que tal trato al parecer es propio de las sociedades capitalistas y no propia de una condición humana, bastante maldita por lo demás. A la vez nos quiere convencer que en Chile fue particularmente atroz, recuérdese Oliver Twist, sin duda, que todo ello es para traspasar la psique, la personalidad del niño guacho hacia generaciones futuras, casi como una potencia inevitable donde la carencia de todos los ámbitos es la brújula a seguir de la cual no hay escapatoria. Sin embargo, no es tan así. Nada nos advierte el profesor que el siglo XX fue originando posibilidades que en antaño eran escasas e impensables. El niño guacho masivo del 1800 decayó cuantitativamente en los posteriores. Cierto, no desapareció, pero la creación de organismos privados estatales en el país como el FAE, Mi Casa, Fundación DAEM, Familia de Acogida, Hogar Esperanza, las posibilidades de adopción, hay más familias dispuestas a adoptar que niños guachos, y el tristemente célebre Sename, que si funcionara como es debido sería un atenuante poderoso de la problemática planteada por Salazar, entre muchas otras más, produjo que muchos salieran de las calles y lograran enfrentar el devenir de manera distinta al guacho de 1800. Igual forma, el alcoholismo, adherido a la paternidad irresponsable, es mencionada de manera tangente por el académico, siendo uno de los verdaderos orígenes del asunto. Se puede ser pobre y enfrentar cualquier problemática, pero además de alcohólico y hoy drogadicto, será imposible, pues es inhabilitante. Salazar lo dice muy bien. Al desintegrarse el núcleo familiar, el guacho prolifera. Pues gracias. Ello viene a mostrar de paso otro asunto, la destrucción sistemática de la familia como núcleo de la sociedad, como se realiza en la actualidad, sobre todo desde el sector político del profesor. ¿Traerá más niños guachos? ¿Estará feliz don Gabriel porque tendrá más sujetos de estudio para sus libros? Sigamos. Salazar expone la absorción de deudas de las minas de los pirquineros por parte de comerciantes habilitadores. Pues bien, aquí nos habla de deuda. Vuelvo a recalcar, deuda. Y él mismo lo plantea. En eso tiene razón, pero veamos. Cierto es que en momentos hubo un deplorable abuso del Estado chileno junto a los cuervos que pululan en su entorno. Pero no es menor la cantidad de veces que tales deudas se contrajeron al no poder los mismos pirquineros sobrellevar su quehacer. Salazar omite la introducción del ferrocarril, entre muchas variables, por ejemplo, debido al aumento exponencial de mineral por la apertura de Chile a la economía exterior. Esa nueva situación en el periodo de estudio del profesor dejó a muchos de los pirquineros en posición desfavorable, sin invertir en sus propios negocios por disímiles motivos. La tecnología era paupérrima, casi inexistente, fueron sobrepasados por quienes lograron exactamente lo contrario, es decir, por quienes sí podían satisfacer el aumento de la demanda al exterior. ¿Qué observamos entonces? En general es el desplazamiento, cierto, a veces coercitivamente, pero otras muchas no, de tales negocios hacia quienes lograron desarrollar el sector vinculado a los minerales como nunca fue, y eso el profesor lo omite flagrantemente. Si se continúa la lógica del doctor Salazar, parece ser un sueño íntimo en él además, algunos en ese sector debieron haber continuado a lo que es pala y picota. Pues bien, no todos eran idóneos para seguir a la cabeza de los negocios de mineras.
Y eso es una de las muchísimas objeciones que se pueden hacer al profesor. Como es la tendencia a no mencionar y rehuir de las capacidades, de la eficiencia, competencia, inteligencia y un largo etcétera, de quienes expone como postergados sociales o, por qué no decirlo, de quienes usufructúa como objeto de estudios para su revolución. Entiéndaseme bien, no digo que no existieran abusos, engaños e irregularidades en la compra-venta de esos negocios como existe ello hasta el día de hoy en todas partes del mundo y bajo cualquier tipo de gobierno. Pero no fue una constante, no fue una práctica sistematizada, organizada, fríamente calculada por hombres perversos de una cofradía nacional o internacional que es nada más que hacer estaban dedicados a fregarle la vida al otro. No, no fue así. Y se demuestra esto pues el oficio de pirquinero aún por estos días continúa y no es sujeto a prohibición o algo parecido. La oportunidad de negocios debido al crecimiento inherente de los pueblos es lo que se percibe como eje fundamental en ese periodo, donde Salazar menciona a Matías Vega, un Matías Vega incapaz de llevar un proyecto sólido para su propio sustento e incapaz de hacerse un destino favorable. Pero ok, supongamos que debido al periodo 1840 aproximadamente, el profesor tenga razón, pues la ignorancia, el desamparo, etc., hacía que los Matías Vegas fueran más propensos que otros al timo. Pero una cosa es el 1800 y otra es la actualidad donde Salazar exporta de manera arbitraria los mismos patrones de tal periodo en el mismo libro. Hoy ese nivel de ignorancia ha menguado notablemente y las oportunidades son infinitamente superiores para el más pobre de los pobres actuales en relación a 1840. No es lo mismo, señor Salazar, por más que usted se empeñe en demostrar lo contrario. Mis abuelos, de estrato social bajo, por ejemplo, no tuvieron educación formal. Fueron como Matías Vega, pero a diferencia de él, ellos por convencimiento propio no ahogaron sus penas y fracasos en el alcohol. Mis padres lograron finalizar la enseñanza secundaria. Mis hermanos y yo somos los primeros universitarios de la familia y mis hijos y sobrinos serán, salvo algún inconveniente fortuito, profesionales en lo que ellos gusten. Lo mismo ocurre con mis primos, de estrato social más bajo aún, pues se desenvuelven como trabajadores en la construcción, reponedores de supermercado, etc. Sus hijos, es decir, mis sobrinos segundos, hoy se titulan de ingenieros en mina, comerciales, etc. Y lo mismo acontece en casi todos mis amigos de mi barrio de clase media baja y hoy ya padre. Seguro, cualquiera de quienes me escucha sabrá de tales historias que son lo opuesto a lo expuesto por el profesor. ¿Será, señor Salazar, que muchas veces es el vicio el que lleva al fracaso social y no es lo social lo que lleva al vicio? Usted mismo, señor Salazar, es un ejemplo viviente de lo contrario a lo que escribe. Al provenir de un estrato social bajo, titularse en Historia y Economía, supongo que con mucho sacrificio, hacer clases en la Universidad Católica, la Universidad de Chile, Arcis, y poseer un currículum que posee. Usted mismo no desmiente en parte lo que realza con tanto ahínco en sus obras. Lo curioso, señor Salazar, es que palabras como voluntad, responsabilidad propia, superación personal son ajenas a su lenguaje, pero me da la impresión que usted las ha hecho suya en más de una oportunidad. Sabe que existen y lo que con ella se puede lograr, ¿o no? No oculto que lo que expone en su libro, que he citado, aún azota fuerte muchos sectores, pero no hay comparación. Usted, señor Salazar, se quedó los cordones proletarios alrededor de las industrias, en los temporales que son cada vez menos requeridos, pues fueron reemplazados por eso que desconoce, tecnología. O prefieren el trabajo en la construcción donde ganan lo mismo que un profesor. Usted aún está en los conventillos con aguas servidas en la calle, lugares casi inexistentes, pues, aunque no lo crea, se elevó el estándar en salubridad. Usted llegó tarde a las sociedades que ya no poseen hambre, que ya no tocan el timbre para pedir el pedacito de pan o algo de ropa, o que están desnutridas, sino al revés. Hoy sobrealimentadas y acomodadas se sacan selfies, miran Netflix o juegan en internet online mientras preocupan a la autoridad por la escandalosa obesidad que muestran. Una sociedad con más leyes para los niños, sí, los hijos de los Matías Vega, y con más protección a la madre, a las Rosarías Arayas,
donde si usted es hombre, lleva todas las de perder en un tribunal de familia. Sí, ahora a los Matías Vega ya no les sale gratis su irresponsabilidad, pues terminan en la cárcel, salvo que sean alcohólicos o drogadictos. Usted, señor Salazar, es el mejor ejemplo de ese pensamiento sudamericano tan rasca. Supongo que se van a gloria de ello. El que dice que si a mí me ha ido mal es porque a los otros le ha ido mejor. Por lo tanto, esos otros deben pagar y de la forma que sea. Señor Salazar, no por ser postergado por la sociedad ha de llevarse implícito carencia de responsabilidad. Un estoy justificado para hacer lo que me venga en gana, aun causando el daño a los de mi mismo lugar social. Le cuento, señor profesor, la posibilidad de levantarse ante la más horrible de las adversidades, la condición humana tal vez más enaltecedora. Y es con esa condición superior que las valerosas Juanas madrugan todos los días para vender su mercadería aquí y allá. Luego vuelven a casa y hacen de padre y madre a la vez. Ni lloran, ni piden limosna, no se prostituyen. Orgullosas de lo poco que tienen, jamás saldrán en sus libros que admiran solapadamente al ladrón y al delincuente. Esos mismos libros que son levantados como ejemplo por una montonera de jóvenes lavados de cerebro con lo que usted ha escrito por décadas. Sí, sus hijos al fin y al cabo, los mismos que hoy queman y saquean Chile mientras usted, señor Salazar, los ve y seguro, en su fuero interno, les sonríe con una mueca macabra. Soy Tardígrado, este es mi tercer video, compártalo en sus redes sociales y nos vemos en el próximo. Adiós.